Muy buenos días, bienvenidos a esta conferencia sobre el liderazgo pastoral. Quien nos acompaña es Alexander Strauch. Alexander tiene mucha experiencia en lo que es enseñar acerca del liderazgo bíblico. Ha escrito uno que otro libro y libros como Cómo ser un líder de impacto, cómo se ve un liderazgo amoroso, servicial. Libro acerca de la hospitalidad, un mandato para los ancianos y para todos los integrantes de una iglesia local, hospedados unos a los otros. Un libro acerca de la diferencia entre hombres y mujeres. El título es Iguales pero diferentes. Un libro para mejorar las reuniones que hacemos, cómo tener reuniones exitosas. Está también el libro El Diácono del Nuevo Testamento, cómo es el ministerio de misericordia dentro de una iglesia local. Una guía para el líder cristiano liderando con amor, estudiando 1 Corintios 13, otros pasajes que hablan de cómo debe ejercer su servicio un líder cristiano. Y sin duda el libro más conocido del hermano Alex, Liderazgo Bíblico de Ancianos, en su versión completa y también en una edición abreviada, condensada, que enseña la Biblia en cuanto al liderazgo. Creemos que lo que enseña la Biblia acerca del liderazgo, el liderazgo bíblico que se practicaba en los primeros tiempos es normativo, es para todos los tiempos. Hay también una guía de estudio con ejercicios para realizar, para estudiar en un grupo, una guía de mentor para el facilitador del grupo. Tenemos excelentes materiales a nuestra disposición sobre este tema. Hermano Alex. Buenos días. Good morning. I am very honored to be your speaker today. Considero un enorme privilegio poder compartir con ustedes hoy. Some of you came from a very long distance, Algunos de ustedes han venido desde muy lejos. and I do not even feel worthy to speak to you after you have made such sacrifice. Y después de haber hecho un sacrificio tan enorme para llegar hasta acá, me siento indigno de compartir con ustedes. Now, I would like to meet personally every one of you, Tengo el deseo de conocerles a cada uno de ustedes en forma personal. but I'm aware that the language is a real barrier between us. Pero entiendo que hay una verdadera barrera, la del idioma entre nosotros. And in a sense, we can't even get to know one another. En un sentido no nos podemos llegar a conocer muy bien, But I want to remind you, in heaven we'll all speak the same pero language. quiero recordarles que en el cielo todos vamos a hablar el mismo idioma. Just one language. Solo un idioma, Spanish. el español. Now, I have been, for the last several days, seeking the Lord, what should we start our conference with? Durante los últimos días vengo pidiéndole al Señor que nos dirija en cuanto al tema para iniciar esta conferencia. Now, I make some plans with the brothers, Yo había hecho unos planes por adelantado con los hermanos what I should speak about, en cuanto a cuál iba a ser el temario de este tiempo, but I always want to feel the situation and what is best. pero siempre quiero al llegar a un sitio entender un poco mejor la realidad que ellos están viviendo. So, yesterday I turned all my messages around. Entonces ayer como que reorganicé todos los mensajes que tenía para darles. I want to start with the doctrine of unity. Quiero empezar con la doctrina de la unidad. You are leaders among God's people, Ustedes son líderes entre el pueblo de Dios. and we have a great enemy called Satan. Y tenemos un gran enemigo llamado Satanás. And he works day and night to divide us. Y él trabaja día y noche para dividirnos. One of your jobs as a leader is to keep unity among God's people. Una de sus responsabilidades como líderes entre el pueblo de Dios es esforzarse por mantener la unidad. That's a hard job, Ese es un trabajo enorme, because at heart we are dividers. porque en realidad en lo fondo de nosotros tendemos a dividirnos. So I want you to take your Bibles Tomen sus Biblias, por favor. and turn to Psalm 133. Vamos a leer en el Salmo 133. Would you stand as brother reads the word of God? Vamos a ponernos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Salmo 133.
Y lo que es más, los que tienen la misma versión que estoy leyendo yo me pueden acompañar en la lectura. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amen. You may be Pueden seated. tomar asiento. First, we will look at the historical background to this psalm. Vamos a mirar primeramente el trasfondo histórico de este salmo. Think of our time together as a Bible study. Piensen en este tiempo que tenemos juntos como un estudio bíblico. This is going to be 3 days of Bible study. Vamos a pasar 3 días de estudio bíblico. Okay, the historical background. Bueno, el trasfondo histórico primero. Well, this psalm doesn't tell us the historical background. Este salmo no nos da el trasfondo histórico. Some psalms have an inspired superscription that tells us the history. A veces al comienzo del salmo hay alguna indicación en el texto en cuanto al trasfondo inmediato. This psalm doesn't have that. Pero este salmo no tiene esa indicación. So we'll say this, it's timeless and it's universal. Entonces vamos a decir que esto no está limitado por el tiempo, tiene una aplicación universal. This is a psalm for today. Este es un salmo para hoy en día. It's a psalm for you to take home with you right now. Este es un salmo para que lo aprovechemos ahora y nos lo llevemos para la casa. It's a psalm for whenever people get together. Es un salmo relevante cada vez que hay hermanos reunidos. It's a psalm for your family. Es un salmo para leerlo en familia. Psalm for your church. Salmo para su iglesia local. It's a psalm for where you work every day. Es un salmo también aplicable a su sitio de trabajo. This is a psalm for your nation, Colombia. Este es un salmo que también tiene aplicación para nuestro país, para Colombia. It's a wonderful, practical psalm. Es un salmo maravilloso y es muy práctico. And I want to give you permission now to take this message and you carry it back to your assembly. Y por favor, usen este mensaje, predíquenlo ustedes en sus asambleas locales. Now, after Adam and Eve sinned, Después del pecado de Adán y Eva, the first sin recorded is that Cain killed Abel. el primer pecado, después de ese, fue el asesinato cuando Caín mató a Abel. And we've been killing each other ever Y since. desde entonces nos venimos matando los unos a los otros. One of the signs of the fall of mankind is that we are warriors. Una de las evidencias de la naturaleza caída del ser humano es que somos guerreros. The whole history of the human race can be explained with wars. Se puede explicar la historia humana entendiendo las muchas guerras que ha habido. Sadly, the same thing's true of the history of the Church of Jesus Y Christ. tristemente lo mismo podríamos decir de la iglesia de It's Jesucristo. full of wars and divisions. Está llena de guerras y de divisiones. Wherever you see Christians, you will see division. A donde usted encuentre creyentes, va a encontrar división. You can take all your own churches and I'll show you there's division. Y sin duda es el caso en cada una de sus iglesias. Even when Jacob and Esau, they were in the womb of their mother, they were fighting. Aún estando en el vientre de su madre, Jacob y Esaú estaban peleando. They were fighting for who would have preeminence. Peleaban por quién tendría la preeminencia. And they fought most of their life. Y durante toda su vida estuvieron peleando. Now, in New York City, there's an institution called the United Nations. En la ciudad de Nueva York hay una institución, las Naciones Unidas. And Colombia is seated there at the United Y Nations. Colombia tiene un asiento allí. Un asiento bastante importante también. It's called the United Nations. Se llama las Naciones Unidas. Colombia has But the they're not united. presidency at The this moment. president. So yes, I'm sorry. that's okay. Although it's the United Nations, they are not united. Se llaman las Naciones Unidas, pero no están muy unidas. The only thing they're united in is their sin. Lo único en lo cual están unidos es que todos son pecadores. So this is a psalm for today. Entonces este es un salmo para hoy en día. Now, number 2. Número 2. Let's look at the structure of the psalm. Consideremos la estructura de este salmo. It's very simple. Es un salmo sencillo de bosquejar. Verse 1 is the theme. El tema nos lo da el versículo 1. Verse 2 and 3 are two illustrations to tell us about the theme. Tenemos ilustraciones en el versículo 2 y el versículo 3 que nos explican el tema. Now, David is the author. El autor es David.
And he was not only a great king and warrior, he was a marvelous teacher. No era solamente un gran rey y un gran guerrero, era también maestro excelente. Now, all good teachers know the importance of illustrations. Cada buen maestro sabe lo importante que son las ilustraciones. Our Lord Jesus was a master teacher, Nuestro Jesús fue un maestro maravilloso. and he used many illustrations. Él usó muchas ilustraciones. Remember the story of the Good ¿Se Samaritan? acuerdan el relato del buen samaritano? He was teaching an important doctrine Él about estaba love your neighbor. enseñando doctrina muy importante con ese relato. He taught it by giving an illustration of the Good Samaritan. E ilustró esa verdad al enseñar el relato del buen So samaritano. that's what David is doing here. Y eso es lo que está haciendo David en este pasaje. Two illustrations. Dos ilustraciones. All right, number three. Y el tercer punto, Let's look at the theme of the psalm. vamos a considerar el tema del Salmo. Here is the theme: Este es el tema. the goodness and beauty of unity. La bondad y la belleza de la unidad. Let me repeat that: the goodness and the beauty of unity. Les repito, la bondad y la belleza de la unidad. All right, there are two key words. Hay dos palabras claves. The word good. La palabra bueno, bondad. Now, the word good means something intrinsically good in and of itself. Bueno se refiere a algo que de por sí, intrínsecamente, tiene bondad. It's an inner quality of Es excellence. una cualidad interna de excelencia. Now, the next word is the word pleasant. Ahora, la palabra que lo sigue es hermoso, agradable. And pleasant speaks of the outward qualities. Agradable se refiere a las cualidades externas. Something beautiful, attractive. Algo bonito, atractivo. How it would appear to you. Cómo uno lo percibe con la vista. So he says unity is in and of itself a good, excellent thing. La unidad es de por sí, intrínsecamente, bueno. And it's also very attractive. Y también tiene un atractivo enorme. Now, the psalm begins with a trumpet blast. Entonces empieza con un llamado fuerte, en voz alta, como si fuera con una trompeta. Pretty good. It's behold. Entonces es, mirad, contemplen esto, Look, vean, study this. consideren esto, Observe estudienlo, obsérvenlo. Whenever you see unity, look at it. Cada vez que ustedes ven un ejemplo de unidad, estudienlo, considérenlo. It's a wonderful thing to observe in this world. Es algo maravilloso observar esta realidad. When you see unity among people, ask, how did they achieve this? Cuando ves que hay gente que está unida entre sí, pregúntales, ¿cómo lo lograron? When you see a family at peace, say, how did they achieve that? Cuando ves una familia que vive en armonía, pregúntales, ¿cómo es que pudieron lograr esto? Now, when I was a young father, I have 4 children and 10 grandchildren. Yo tengo 4 hijas, 10 nietos, y cuando era un padre joven, This is how I lost all my hair. bueno, eso tiene mucho que ver con la pérdida de mi cabello. But when I was a young father, there was a wonderful family in the local church. Cuando empezábamos en esta tarea de criar hijos, había Eh. una familia maravillosa dentro de nuestra iglesia local. And all the children were going on strong for the Lord. Y sus hijos eran obedientes, seguían al Señor, eran piadosos. So I took that father out to lunch. E invité a almorzar a ese papá. I said, give me some of your secrets as a father for raising children. Y le dije, comparte conmigo algunos de tus secretos en lo que tiene que ver con la crianza. And he gave me very important advice as a young father. Y me dio unos consejos importantísimos, siendo yo un papá muy joven. Now that's what David's saying here. ¿Qué está diciendo David en este Do pasaje? you see unity? ¿Ven que hay un ejemplo de unidad? Then you behold it. Contémplenlo, mírenlo, estudienlo. Find out, how did they get that unity? Entiendan cómo fue que lo lograron. You see a church in unity? ¿Ves una iglesia que tiene un ambiente armónico? You should ask a lot of questions. Haz muchas preguntas. You see a country in unity? ¿Ves un país caracterizado por la unidad? What are the principles that allow them to have unity? ¿Cuáles son los principios que ellos han empleado para lograr esa realidad? You should be very thankful now that Colombia has unity and prosperity. Debemos estar muy agradecidos por la prosperidad y la unidad que disfruta Colombia en este momento. This is a good thing. Esto es algo muy bueno. Behold. Mirad.
Now that's what we're going to do right now. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. We're going to spend much of the day beholding unity Vamos a pasar gran parte del día contemplando esto que es la unidad and how you can be unity builders y ver cómo ustedes pueden ser agentes para lograr la unidad and how you can be peacemakers. y cómo ustedes pueden ser pacificadores. If you're an elder, this is your job. Si eres un anciano, este es trabajo tuyo. Okay, the theme, Bueno, el tema entonces, the goodness and the beauty of unity. la bondad y la belleza de la unidad. Okay, number 4, Número 4, the two illustrations. las dos ilustraciones. Two illustrations. Dos ilustraciones. So he's made his point, unity is good, unity is beautiful. Entonces empieza afirmando que la unidad es buena, la unidad es... Now he's going to drive home the point with Y ahora va a illustrations. enfatizar ese tema con dos ilustraciones. Let's look at the first illustration. Primera ilustración. Verse 2. Let's read verse 2 again. Leamos el versículo 2 nuevamente. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. All right. Notice the first words. Unity is like. Entonces está afirmando que la unidad es como. What is unity like? ¿A qué se parece? ¿Cómo se ve la unidad? He says it's like the holy oil poured on the head, running down the beard over all the garments of the priests, all the way down to the bottom. Dice que es como el aceite santo que se derramaba sobre la cabeza, empapaba la barba, bajaba en los vestidos y hasta el suelo caía. Now I know just what you're thinking. Sé lo que están pensando ustedes. What does that have to do with unity? ¿Eso qué tiene que ver con unidad? Well, that's why you asked me to come here. Bueno, y por eso me invitaron para que To yo les explain explicara this esto. verse. Claro. Okay. Now, we are not Jews. Nosotros no somos judíos. We're not raised on the Old Testament. No nos criamos con una dieta constante de Antiguo Testamento. But when the Jewish people read that illustration, their heart was struck. Pero cuando la gente judía leía este versículo, se conmovían profundamente. David is taking his readers all the way back to the beginning of the history of Israel David llama a sus lectores a volver a los comienzos de la historia de Israel. in a very sacred moment. Un momento muy sagrado para la nación. The entire nation gathered together, Estaba reunido todo el pueblo. and there was Moses, there was Aaron and his sons, Ahí estaba Moisés, estaba Aarón, estaban los hijos de Aarón. and they had on their brand new priestly garments. Tenían sus vestimentas sacerdotales, vestimentas que estaban estrenando en ese momento. And Moses took this holy oil Y Moisés tomó este aceite sagrado, santo, and he poured it on Aaron's head, y lo derramó sobre la cabeza de and Aarón. it came down all over his holy garments. Y le empapó todas sus vestimentas. And the incense, the odor from that oil went up into the air and united the whole nation. Y la fragancia, el aroma de ese aceite se pudo sentir en todas partes. Era como si toda la nación percibiera ese olor. It was a very special moment. Era un momento muy especial en la historia de It was a Israel. holy moment. Era un momento sagrado. The whole nation is united as the priest is put into position. Toda la nación unida al reconocerse el sacerdocio. Now, the illustration focuses on the oil. La ilustración tiene que ver con el aceite. Unity is like the sacred oil. La unidad es como el aceite santo. Now, I got to tell you something about this oil. Vamos a explicar algo acerca. The law said that the oil could never be used for any common purpose. Según la ley, este aceite no podía usarse para un uso común, cotidiano. This was a perfumed oil. Era un aceite perfumado. The ingredients was manufactured by God Himself. La receta la dio Dios mismo. God gives us the ingredients. Los ingredientes los encontramos In Exodus chapter 30, en we Éxodo read, capítulo 30. it was made of liquid myrrh, Había mirra excelente,
dentro como uno de sus ingredientes, sweet cinnamon, canela aromática, sweet calamus, cálamo aromático, cassias, casia, and a blend of olive oil, a hint of olive oil blended in perfection. también había un hin de aceite de oliva. The Bible says only the finest spices could be used. Dice ahí el versículo 25 que era un ungüento superior, o sea, solamente podía usarse en los mejores ingredientes. So God manufactured and God told them this is what the oil must be made of. Dios fue el fabricante de esto, Él dio la fórmula para este aceite. It was a special oil. Era un aceite especial, sagrado. If you use that oil for any common reason, you were to be cut off from the children of Israel. Si usabas este aceite para un propósito común, cotidiano, de uno serías cortado del pueblo. Which may mean either a curse is placed upon you or you're put out of the nation. Podría haber sido una maldición o podría haber, quizás quería decir también que uno era expulsado de la comunión del pueblo. That's how special that oil was. Tan especial era ese aceite. Men, you cannot go out and buy this perfume oil for your wife for Christmas. Hombres, este perfume está a la venta en las mejores tiendas para que se lo regalen a su esposa en Navidad. You can't do that. No, no está disponible. No matter how much money you have. No importa cuánto dinero tengan ustedes. You cannot buy this oil and use it for any common reason. No lo pueden comprar y usarlo para un propósito común. So, when God smelled this wonderful perfume oil go up, it pleased him. Cuando Dios sintió el olor de este aceite perfumado, Él sintió una gran alegría. Now, what does this mean? ¿Qué quiere decir todo esto? Three things at least. Por lo menos tres cosas. It illustrates, number one, Ilustra en primer lugar, unity is a holy thing. la unidad es algo sagrado, es algo santo. Unity is like. La unidad es como The holy oil. Es como el óleo, el aceite sagrado. It's precious. Es precioso, It's totally unique. es algo único, It's sacred. es algo sagrado. Unity is not a common thing. La unidad no es algo común, no es algo barato. And that's why it must always be guarded and protected. Por eso debía guardarse y protegerse. We might say this, brotherly love is such a sacred thing. Podríamos decir así, el amor fraternal es algo tan sagrado, It could be likened to the holy oil se le upon puede Aaron's head. comparar al aceite santo. Now, sometimes to understand something we should see the opposite. Ahora, a veces para entender mejor cualquier cosa, debemos entender lo que es su opuesto. Here's the opposite. Aquí está lo opuesto de eso. Disunity. Falta de unidad, desunión. Disunity is destructive. La desunión es destructiva. Look right now on your news, all around the world, to the nations tearing themselves apart. Esto lo ven al mirar cualquier noticiero. Las naciones se están despedazando entre sí. Satan is the sower of discord. Satanás siembra la discordia. He's a master at dividing people. Él es un maestro en esto de la división. Do you see all the wars in the world? ¿Sí ven cuántas guerras hay a lo largo del mundo? Ultimately, behind all those wars and killing and murder and division is Satan. He loves that. Detrás de esas guerras, detrás de los asesinatos, detrás de la división está Satanás. A él le fascina todo eso. Jesus said he was a murderer from the beginning. Jesús dijo que él fue un asesino desde el comienzo. And he's a liar. Es un mentiroso. He's the father of all lies. Es el padre de todas las mentiras. Religious lies, Las mentiras religiosas, philosophical las lies, mentiras filosóficas, economic las lies, mentiras económicas. all lies. He's the father of lies. Él es el iniciador de toda mentira. Christ is the author of truth Jesús es el autor de la verdad and light, y de la luz. author of division. Es el autor de la división. Turn in your Bibles to Proverbs chapter 6, Vamos a mirar juntos Proverbios capítulo 6, verse 16 to 19. versículos 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. Dice
6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Notice 6 things the Lord hates. Yea, 7 are an abomination. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. We call this the 7 deadly sins. Llamamos esto los 7 pecados destructivos. Now, the first of the deadly sins is pride. El primer pecado destructivo es el orgullo. Most of the divisions in our church come from pride. La mayoría de las divisiones en nuestras iglesias We can cover it up with fancy words, but it's human pride. tienen en el fondo como su base el orgullo. Podemos llamarle muchas otras cosas, pero en su base lo que tienen es el orgullo. Now, look at the last of the 7 deadly sins. Ahora, esta lista concluye con un pecado fatal. El séptimo de ellos, ¿cuál es? One who sows discord among the brothers. El que siembra discordia entre hermanos. Be very careful, my brothers and my sisters. Tengan mucho cuidado con esto, hermanos y hermanas. Satan can use you to divide the people of God. Satanás puede usarte a ti para dividir al pueblo de Dios. You could become a sower of discord. Tú puedes ser uno que siembra la discordia. You become a tool of Satan. Tú puedes volverte una herramienta de Satanás. Divide your family, Puedes dividir tu familia, divide the local church, dividir tu iglesia local. be a divisive person at work. Puedes ser una persona que crea discordia en su lugar de trabajo. It's an abomination to God. Es una abominación a Dios. And it's so easy to do. Y es tan fácil caer en eso. Look at the Old Testament. Consideremos el Antiguo Testamento. Cain kills Abel. Caín mató a Abel. And by the way, if you look at that passage, Y al estudiar ese pasaje allí en Génesis, all the sins of the flesh are there. todos los deseos de la carne están allí. Jealousy, Envidia, hatred, odio, bitterness, amargura, unforgiveness. no estar dispuesto a perdonar. All those things were involved in Cain killing Abel. Todas esas cosas estuvieron involucradas en el asesinato de Abel por parte de Caín. And sometimes we act more like Cain than we act like Christ. Y a veces nos portamos más como Caín que como Cristo. And then you have Jacob and Esau Y fighting. después la rivalidad entre Jacob y Esaú. Even in the womb they were fighting. Aún dentro del vientre ya estaban peleando. And then you have the terrible story of Joseph and his brothers. Y después la historia tan trágica de José y sus hermanos. It's a terrible story. Es una historia muy triste. Behind the story is jealousy. Y en el fondo ese relato lo que tiene es envidia. Jealousy over their brother. Envidia por lo que había logrado su hermano. They sell their own brother. Y hasta lo vendieron como esclavo. Can we do that? ¿Será que nosotros podríamos llegar a hacer lo mismo? And then there's David and Saul. Después está la rivalidad entre David y Saúl. David was a junior leader. David era un líder joven. Saul should have been so thankful for David. Saúl debería estar muy agradecido por David. David went out and killed the giant and won a great war. David fue y mató al gigante y fue el instrumento para ganar una gran batalla. People loved David. La gente estaba fascinada con They David. sang songs to him. Componía canciones He acerca de won many David. victories. Él había logrado muchas And victorias. Saul should have said, I am so thankful to God for this junior leader. Y la actitud de Saúl debe haber sido: cuán agradecido estoy por este joven líder David. I'll have a better kingdom because of David. Mi reino va a ser más fuerte But did Saul, gracias a este joven David. did Saul do that? Pero esa fue la reacción de Saúl. Oh no. Para nada. Human jealousy came in. La envidia humana intervino. Fear came in. Temor. And he wanted to destroy Y David. lo que él quería era destruir Tried to a kill David. him. Lo quería matar. And we see this division in this family. Y hubo una división allí en el reino, en esa familia. And then we see the nation of Israel divided into the north and the south. Luego vemos que se divide la nación de Israel entre el reino del norte y el reino del sur.
In fact, Israel wound up with 2 separate kings and 2 separate kingdoms. Lo que es más, había 2 reinados, 2 reyes. Come to the New Testament. Llegamos al Nuevo Testamento. Every church in the New Testament had some conflict. Cada iglesia del Nuevo Testamento tuvo alguna especie de conflicto And some division. y algo de división también. And you see in Paul's letters again and again pleading for unity. Y una y otra vez, Pablo en sus cartas apela por la unidad. This is reality in this world. Esta es la realidad en este mundo caído. This is a world at war. Este es un mundo que está en guerra. Time magazine La revista Time did a special 60th anniversary issue. tuvo una edición especial en su aniversario número 60. And it wanted to use one word to describe 60 years of the 20th Y century. querían escoger una palabra para describir los 60 años de historia de esta revista. What do you think that one word would be? ¿Cuál creen que fue esa palabra que escogieron? I thought it would be technology Yo pensaba que podría ser quizás tecnología or biology. o quizás biología, The one word they used was warfare. pero usaron una palabra y era guerra. Over 125 million people senselessly killed. 105 millones de personas In fact- matadas sin sentido alguno. In fact, the 20th century was the century of the dictators. Lo que es más, el siglo XX fue el siglo de los dictadores. We often just think of what Hitler did. A veces pensamos solamente en las atrocidades que cometió Hitler. Let me remind you, in China, over 35 million people were killed by Mao Zedong. Recuerden que Mao Zedong mató unas 35 millones de personas en la China. This is a bloody world we live in. Es un mundo sangriento. It's in a human world we live in. Esa es la realidad humana. It's not a pretty history. No es una historia de la cual podamos estar muy orgullosos. And many of our histories in our churches are not very pretty histories. Y la verdad es que la historia de muchas de nuestras iglesias tampoco es muy... I want to remind you, Entonces quiero recordarles esto. unity is a holy thing. La unidad es algo sagrado. It's like the precious oil. Es como un aceite santo, especial. That's how precious it is. Tan importante es esto para Dios. So I want to remind you of this. Entonces recuerden esto, por The favor. next time you're on the telephone La próxima vez que te llaman por teléfono and you're passing gossip y around, estás compartiendo un buen chisme con otro hermano, I want you to remember this. recuerda esto. Unity is a holy thing. La unidad es algo sagrado. It's sacred Es algo muy and especial. it's special. Y es algo importante para And Dios. you can be used to be a sower among the brethren. Y tú puedes ser usado para dividir a los hermanos. The next time you make an accusation against someone, La próxima vez que lanzas una acusación en contra de alguien, remember this. recuerda esto. Unity is a holy thing. La unidad es algo muy sagrado. The next time you pass on misinformation, La próxima vez que compartes medias verdades con otro hermano, oh, I heard this. es que me contaron. Remember, Recuerda, unity is a holy thing. la unidad es algo sagrado, I've especial. worked all my life in the church, Yo he trabajado toda mi vida entre los and hermanos. I know how misinformation goes around. Y yo sé cómo las medias verdades, la información incompleta se Story- reparte de una forma muy veloz. Stories go around the church. Historias van de un hermano a otro hermano In most cases, it's y en la misinformation. mayoría de los casos no es la pura verdad And it hurts relationships and it hurts people. y causa enormes daños a la gente, a las relaciones entre hermanos. Discipline your mind that when you hear stories about other people, do not believe it until you get the facts. Disciplínense en esto. Cuando escuchan un relato acerca de otra persona, I heard no this- lo crean hasta no haber confirmado que lo que le contaron sí es cierto. I heard this story. Me contaron lo siguiente. Man was walking down the street, Había un hombre que estaba caminando por la calle and someone came up to him and said, I heard that you died. y se le acerca a alguien y dice, a mí me contaron que usted había muerto. Well, you can see I'm alive, Y le responden, bueno, verás que estoy muy vivo, but I got it on good and reliable source. pero a mí me lo contó una persona muy confiable. The only reliable source are the people involved. La única fuente confiable es la gente directamente involucrada. Train your mind Entrenen sus mentes. to not believe anything until you get the facts of a story. Nada hasta comprobarlo
ustedes mismos. We had started a church in a university area. Hay una nueva asamblea en una zona universitaria And the church was going on for about a year. y ya llevaba como un año esta nueva asamblea And someone called me on the phone. y alguien me llamó Oh, they said, did you know they're speaking in tongues and doing healings y me there? dijeron, ¿sabías que allá están hablando en lenguas y echando demonios? I got this from a reliable source. Me lo dijo una persona muy confiable. Well, I knew these people very well. Yo conocía muy bien a esta gente. I said, I'm going to call them. Yo les dije, voy a llamarles. So I called them and asked them about this. Los llamé y les pregunté They just laughed. They said, no. y Where se did that rumor? rieron, nada que ver. There was a gathering of men about this size in Colorado, just about this Se size. reunieron unos hombres en Colorado, una reunión como de este tamaño, It was a Youth for Christ meeting, una organización llamada Juventud para Cristo había organizado la reunión, but it was of parents. pero estaban padres And there was a prayer time. y hubo un tiempo de oración And a man stood up in front of this whole group of people, y se paró uno de esos hombres que estaba en esa reunión and he said, pray for Alex and Marilyn Strauch. They have divided. y él dijo, oren por Alex y Marilyn Strauch, que ellos se han dividido. And people went, ooh. Y la gente dijo, no me digas. Well, one of my fellow elders was there. Bueno, estaba otro de los ancianos de la iglesia donde yo estoy, So this was before the day of cell phones. y esto era antes de que hubiera inventado los celulares. So he went right away to the phone to call me. De una vez fue allí al teléfono y me Well, marcó. maybe it was true and he didn't know. Él dijo, bueno, puede ser cierto y que aún no me he enterado. So he calls me on the phone Me llama and he says, Alex, I'm at this prayer meeting and they say you and Marilyn have separated. y dice, Alex, estoy en una reunión de oración y aquí andan diciendo que said- tú y Marilyn se han separado. He said, is this true? Y me preguntó, ¿es I said, cierto? let me ask, Marilyn, are we divided? I didn't hear you. No lo escuché. What did you say? Marilyn, are we divided? Entonces dice, Marilyn, ¿será que ya nos separamos? She said, no. Y ella respondió que no. I said, as far as I know, we haven't separated. Dice, de que yo sepa, aún no nos hemos separado. Go back and tell them that. Ve y les cuentas eso. So, after the meeting was over, Entonces, ya una vez que había terminado la reunión, my fellow elder went to the man who made that announcement. este compañero mío fue al hombre que había anunciado eso He said, where did you get that information? y le preguntó, ¿de dónde sacaste esa información? I got it from a reliable Y la source. respuesta fue, una fuente muy confiable me lo contó. And we tried to track down that reliable source. Hicimos un esfuerzo por descubrir a ese disque fuente confiable, We could never get to the bottom of it. pero nunca lo encontramos. But you know something interesting? Pero ¿saben algo muy interesante? They never got up and corrected that. Nunca rectificaron esa afirmación. That taught me a lesson. Eso me enseñó una lección muy importante. People are more interested in juicy rumors A la gente le interesa más el chisme than the truth. que la verdad. People love to hear good rumors. A la gente le encanta escuchar lo novedoso, el chisme. Did you hear about brother so and so? ¿Te contaron acerca del hermano tal y tal? No, tell me, No, cuéntame. so I can pray for him. Ay, así yo puedo orar más por I él. won't tell anybody. Pero tranquilo que yo no le cuento a nadie. Just my church. Solamente los de mi iglesia. Isn't that true? ¿No es cierto que eso ocurre? We love rumors, Nos encanta el chisme. misinformation. La información incompleta. Book of Proverbs even says that. Y lo dice el libro de los Proverbios. He says a good rumor Un buen rumor, is like good fine pastry. un buen chisme es como un postre hojaldrado. Ooh, it tastes so good. Uy, es más rico. So I'm asking you to do something. Entonces les voy a pedir que hagan algo. When you hear a juicy rumor, Cuando escuchen un chisme, when you hear a story, cuando les cuentan algo, just say this to yourself. piensen en esto. I don't know if it's true. Yo no sé si será o no cierto. And until I get the facts from Y the hasta people, que lo compruebe, I will just be passing on misinformation. si lo comparto, voy a estar compartiendo algo que podría no ser verdad. And Proverbs repeatedly says rumors divide people. Y una y otra vez, Proverbios dice, los chismes dividen a los hermanos. So, unity is a holy thing. Entonces, la unidad
es algo sagrado. So that's the first point. Ese es el primer punto. Unity is like the sacred oil. La unidad es como el aceite sagrado. It's special. Es muy especial. It's unique. Es único, es precioso. And we need to know how important it is to the local church. Y debemos saber cuán importante es conservarlo en nuestra iglesia local. Now the second point. Segundo punto. Unity begins at the head. La unidad empieza en la cabeza. Notice the illustration. A ver la ilustración. The sacred oil is poured on Aaron's head and then it runs down from his head all over the body. El aceite es derramado sobre la cabeza, pero de allí desciende sobre toda la vestimenta. Now, the point of this illustration Lo que quiere ilustrar aquí el salmista is that unity begins in Jerusalem with the priests, the king, the elders, and it spreads through que the la whole nation. unidad empieza en Jerusalén con los sacerdotes, con el rey, y de ahí entonces se extiende a toda la nación. Now, one time I was teaching this psalm to a group of high schoolers. Una vez estaba enseñando sobre este salmo a unos estudiantes de secundaria, And there was this young girl right down in the front row y había here. una jovencita en la primera fila, And I was talking about the holy oil on the head, running down the head and down the beard. y estaba hablando del aceite santo que se derramaba en la cabeza y descendía sobre la And barba y these sobre young el girls, vestido. these young girls in the front row all started laughing. Y esas niñas empezaron a reírse. So I said, "What are you laughing Y at?" yo les pregunté, ¿de qué te ríes? Oh, they said the oil will go down your head really fast. Y dijeron, en la cabeza tuya el aceite descendería de unas. We excommunicated them. Ya las excomulgamos a esas niñas, tranquilos. No. No, nada que ver. Unity begins at the head. La unidad empieza en la cabeza, It con la begins with the cabeza. leaders. Empieza con los líderes. You see, at one time, Había un tiempo Israel had two kings, en el cual Israel tenía dos reyes, two capitals. dos capitales. It was divided. Estaba dividido. So, if there's unity in Jerusalem with the king and the priests and the elders, it will spread to the whole nation. Y si hay unidad desde Jerusalén, del rey, de los sacerdotes, de los ancianos, de ahí entonces se va a contagiar toda la nación. Now, the same thing's true of us. Lo mismo ocurre con nosotros. Unity begins with the leaders. La unidad empieza con el liderazgo. That's true of your nation. Es cierto también en nuestro país. Did you know that every local church has been called by God to pray for the nation? ¿Saben que cada iglesia local ha sido llamada a orar por su nación? Take your Bibles right now and turn to 1 Timothy Abran sus Biblias a 1 de Timoteo. chapter 2, verse 1 and 2. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Habla de orar en el versículo anterior por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Now, can I remind you, this is instruction to the local church. Quiero recordarles que esta es una instrucción dada para la iglesia local. Chapter 3, verse 14 and 15 tell us that. Capítulo 3, versículos 14 y 15 afirman eso. So, in a series of instructions about the local church, Entonces, dentro de lo que es una serie de instrucciones para la iglesia local, he says, use the local church or to pray for those in authority. dice, integrantes de iglesia local, oren por los que tienen autoridad sobre In other ustedes. words, the church is not just some isolated island, but it's concerned about its society. En otras palabras, la iglesia no es algo aislado, nada que ver con la sociedad, sino que está muy involucrada con la realidad en medio de la cual vive. Do you know what the most important thing you can do for Bogota and Colombia? ¿Saben qué es lo más importante que pueden hacer ustedes por Bogotá y por Colombia? Pray. Orar. We will not know till we get to heaven what our prayers in the local church meant. No sabremos hasta llegar al cielo el impacto de las oraciones que se hicieron en el ámbito de nuestra iglesia So I want to local. challenge you this morning. Entonces quiero presentarles este desafío, este As a reto. local church, Como iglesia local, pray for those in authority. oren por los que están en autoridad. But you say, I didn't vote for them. Y uno quizás diga, bueno, yo no voté por ellos. I don't like them. I don't agree with No me them. caen bien, no estoy de acuerdo con ellos.
Well, he wrote this about the Roman Caesars. Bueno, Pablo escribió esto acerca del César, de las autoridades romanas. They were not nice people, No era gente muy buena que digamos, but they were still to pray. pero igual la iglesia debía orar por ellos. And so it's not a matter of whether you agree or disagree. Entonces no es si te caen o no te caen bien los líderes. They need your prayers. Ellos necesitan de tus The prayers of oraciones. every believer in Colombia. Cada creyente en Colombia debe orar por sus autoridades. It's very hard to be a leader. Es muy difícil ser un líder. No matter what you do, you get in trouble. Hagas lo que hagas, a alguien no le va a gustar. There's a famous story told of Thomas Jefferson. Se cuenta una historia de un presidente estadounidense, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson was the third president of the United Él fue el States. tercer presidente de los Estados Unidos. But very interestingly, before he became president, he was vice president. Pero interesantemente, antes de asumir la presidencia, había sido el vicepresidente. And vice president is more of an honorary position. Y la vicepresidencia es un cargo más tipo honorario, simbólico. And Thomas Jefferson enjoyed being the vice Y president. a Thomas Jefferson le encantó ser el vicepresidente. He made many friends. O sea, tenía muchísimos amigos. And during this time, he did a lot of writing. Y durante ese tiempo escribía bastante. But then he became the president, Pero luego llegó a la the presidencia, third president. el tercer presidente del And he país. said when he became the president of the United States, Y dijo que cuando llegó a ser presidente de los Estados Unidos, he lost every single friend he had. perdió cada uno de sus amigos. Even his closest friends, he lost his closest friends. Aún los mejores amigos se los perdió. After serving as president, Después de servir en la presidencia, and he was done, después de haber cumplido su mandato, he said, I feel like a slave released from my chains dijo, to me go siento home. como un esclavo que ha sido liberado de sus cadenas. Being president was like being a slave chained up. Ser presidente fue como ser un esclavo atado en cadenas. Everybody criticizing him. Todo el mundo me criticaba. All the hard decisions. Todas las decisiones tan difíciles His que uno life debía just tomar. locked in. Entonces era como que se sentía atrapado. Now, I tell you this story Ahora les cuento este relato to remind you how difficult it is to be a president or a mayor. para recordarles cuán difícil es ser presidente o alcalde. Wouldn't it be wonderful if the president and the mayor knew that every church was praying for them? Sería algo grandioso que el presidente supiera, Wouldn't that que el be, alcalde supiera que en cada iglesia cristiana Wouldn't that se be está a- orando por ellos. a ¿No sería powerful- maravilloso? wouldn't that be Sería a un powerful testimonio muy testimony? poderoso Yeah, para yeah. ellos. so you are called to pray for those in Entonces se leadership. nos llama a cada uno de nosotros a orar por los que están en autoridad. And then we need to pray for those who are heads of our church. Debemos orar también por las autoridades de nuestra The iglesia local, elders. los ancianos. Do you know what the elders need more than anything else? ¿Saben lo que necesitan los ancianos más que cualquier otra cosa? Your prayers. Sus oraciones. Let's just look at 1 Thessalonians chapter 5, Vamos a leer en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verse 12 and 13. versículos 12 y 13. Primero a los tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. People will ask me, what do the elders need? La gente me pregunta, ¿qué necesitan mis ancianos? I say your love. Yo les digo, su amor, And notice it's for their work's sake. y es a causa de su obra allí que dice. And they need your prayers. Y les digo, necesitan también sus oraciones. It's really hard criticizing the elders if you're regularly praying for them. Si estás orando de forma constante por tus ancianos, te va a ser más difícil estarlos criticando. So, the elders of your church need your prayers. Los ancianos de tu iglesia local necesitan de tus It's oraciones. very hard being an elder. No es nada fácil ser anciano. If you make this decision, that group of people doesn't Si like you. tomas esta decisión, va a haber un grupo de gente que no va a estar de acuerdo contigo. And if you make that decision, this group of people don't like you. Pero si tomas esta otra decisión, va a haber otro grupo de gente a quien no le cae And in bien. the end, no one likes you. Y en últimas, no le caes bien a nadie. And exercise church discipline against a prominent family member.
Si hay una disciplina contra alguien, una familia importante de la iglesia, and you might be torched or stoned to death, puede ser que te apedreen o que te maten. and you put your family at risk. Y realmente está en riesgo tu propia familia. You put your friendship with your fellow elders at risk. Está en peligro la amistad entre los ancianos. So, unity begins at the head. La unidad comienza con la cabeza. So, pray for your elders. Oren por sus ancianos. When they're in unity, that unity spreads to the whole church. Cuando hay unidad entre ellos, se contagia toda la iglesia de la unidad. Unity is a sweet savor to God. La unidad es un olor fragante, algo que agrada a Dios. Now, I'll just take 1 minute to give the third point. Un minuto más para darles el tercer punto. Unity is a spreading thing. La unidad es algo contagioso. It's holy, Es santo, it begins at the head, empieza con la cabeza and it spreads. y es contagioso. So, if there's unity with the elders, Si hay unidad entre los ancianos, it spreads to the whole church. de eso se va a contagiar toda la And iglesia. then it spreads down to the little children in the Sunday Y school hasta los classes. niños en la escuela dominical lo van a percibir. Oh, but don't stop there. Pero no solamente llega hasta It allí, spreads outside your church building. también va a ser evidente a los que están afuera de la iglesia local. You all have relatives. Porque todos los miembros de la iglesia tienen parientes, You have friends. hay amigos. And if there's unity, they hear about it. Y si hay unidad en la iglesia, ellos también se van a enterar. In the end, it may be hundreds of people who hear about your unity. Pueden haber cientos de personas que se van a enterar que en su iglesia local And you- hay armonía y unidad. And your joy and love to be together. Y que les encanta estar juntos, que hay gozo cuando ustedes están juntos. And so that unity, it spreads. Entonces el efecto de esa unidad se hace ver en todas It partes. started at the head, Empieza con la cabeza, came down the beard over the holy garments. desciende por la barba y los vestidos de los Then it sacerdotes, went all the way down to the edge of the robe. llega hasta el borde de las vestimentas. See, if there's unity in Jerusalem, Si hay unidad en Jerusalén, it will spread to the entire nation, desciende, afecta a toda la nación, but it goes way beyond the nation va mucho más allá de los límites de la to all the nación, surrounding a las nations, naciones circunvecinas, as we will see see a little later. como vamos a ver más adelante. Now, I want to close with this story. It's time for a break. Antes de ir al refrigerio, quiero contarles una I can see historia. how hungry you are. Me doy cuenta la cara de hambre que tienen ustedes. Some of you need refreshment. Algunos de ustedes necesitan You're not refrescarse. going to make it. Están a punto de desmayarse. So we're going to take a break in a Entonces minute. vamos a tener un descanso. But let me close with this story. Quiero contarles algo antes. One of our elders moved up into the mountains to a small community of about 2,000 people. Uno de nuestros ancianos se fue a vivir en una comunidad pequeña en las montañas And when he got to this community, he was looking for a church. y cuando llegó a ese pueblito empezó a buscar dónde congregarse. And right near his house was a small Baptist Y church. cerca de su casa había una congregación bautista. And so he asked in the community, what is this church like? Preguntó a sus vecinos, ¿qué impresión tienen ustedes de esta iglesia local? He had a restaurant business, so he got to meet a lot of people. Él era dueño de un restaurante, entonces conocía a mucha gente. And everyone said to him, that's the fighting church. Y todo el mundo le dijo, en esa iglesia se pelean por todo. No pastor lasts more than 2 years there. No hay pastor que allí aguante más que 2 años. When a new pastor comes, Cada vez que llega un pastor nuevo, the people bet how long will he stay. la gente hace apuestas para ver cuánto tiempo se va a quedar allí. So he and his wife said, well, let's visit the church. It's very close to our house. We can walk there. Let's just visit it. Este amigo mío dijo, bueno, pero la iglesia queda cerquitica en nuestra casa, entonces vamos, le dijo a su esposa, y estamos por lo menos un día y vemos cómo es la cosa. So he visited on a Sunday night. Fue un domingo por la noche, And on that night, they were having a vote whether to keep the pastor or y esa not. noche había un voto sobre la mesa si se quedaba o no el pastor. So my friend and his wife were in the back of the auditorium, Entonces mi amigo y su esposa estaban ahí al fondo del salón and they're having a vote about the pastor. y se estaba decidiendo esta cuestión acerca del And pastor. they saw people passing notes around. Y vio que la gente escribía unas noticas y entre ellos la And intercambiaban. people were laughing and giggling. And La gente just, se reía hasta con carcajadas. well, my friend was getting madder by the minute. Mi amigo se volvía inquieto y molesto
Here they were going to make a decision about the man's future and his occupation. Y aquí estaba sobre la mesa el futuro de un hombre, su trabajo, y la gente tomando las cosas tan a la Well, ligera. since it was a congregational meeting, different people could Como speak. era una reunión congregacional, podían intervenir unos cuantos en el asunto. He got so upset, he came, walked up to the front Se of the molestó auditorium. tanto que pasó al frente del salón, Came right up here in front of the auditorium, se paró delante de todos and he said, I'm new in your community, y les dijo, yo acabo de llegar a este pueblo and I've asked people about this y church. yo les he preguntado a mis vecinos acerca de esta iglesia Do local. you know the whole community thinks you're a fighting church? ¿Saben que toda la gente de esta comunidad piensa que aquí lo que ustedes hacen es You pelearse? have a terrible reputation in this Ustedes tienen una community. reputación terrible entre sus vecinos. Now, my wife and I came to visit tonight. Entonces, pero de todas formas, mi esposa y yo decidimos venir a visitarles esta noche. We saw people laughing, passing notes around of this very important decision. Y teniendo por delante una decisión tan importante, vemos que la gente se está riendo, que está escribiéndose notas y las pasa. He told them, this is a disgrace, Y les digo, es desgracia lo que ustedes están viviendo. and you need to face your sin and forget about this vote. Ustedes tienen que encarar esta situación de pecado. No tomen el voto esta noche. Guess what the people wanted to do? ¿Saben lo que la gente quiso hacer después de escuchar eso? Would you be our pastor? ¿Será que usted puede ser nuestro pastor? Now, I'll tell you the end of the story. Bueno, les cuento cómo termina la cosa. He actually stayed in that church, La verdad es que él se quedó, empezó a congregarse allí. and he was a very good leader in our church. Había sido un excelente líder en nuestra iglesia local. And he became one of the deacons. They didn't have elders. Y bueno, en esa iglesia local no tenían ancianos, pero sirvió como diácono de esa congregación. And he saw that church in a 2-year period turned right around. Y estando él allí, en apenas 2 años, esa iglesia cambió de forma muy dramática. They actually had to excommunicate several people who were the ringleaders who bragged about getting rid of the last 3 pastors. Y ellos llegaron a excomulgar a algunos que habían sido los cabecillas de este movimiento de expulsar a los últimos 3 pastores. And he brought unity to that church. Y en medio de todo eso llegó la unidad a esa iglesia local. And then that unity spread throughout the community. Y esa unidad entonces llegó a conocerse entre todos los vecinos en esa comunidad. So the people in the community said, what's going on in that church? Entonces la gente de la comunidad dijo, uy, ¿qué pasa ya en esa iglesia? They're not fighting anymore. Ya no se pelean. Something must be wrong. Algo debe estar mal allí. They actually love one another. Es que se aman, ¿qué pasa? Now that's what the passage is teaching. Y de eso trata este pasaje. Unity begins at the head La unidad comienza con la cabeza, with the leadership. con los que están en el liderazgo. And when the leaders are in unity, Cuando los líderes están unidos entre sí, it's actually a diffusive thing. It spreads. se difunde, se esparce esto. And it's a sweet odor to God Y es un aroma agradable a Dios. because unity is like the holy oil. Porque la unidad es como ese aroma grato, como ese aceite santo. And it's a very sacred, precious thing Es to algo God. especial, es precioso para Dios. Let's have just 30 seconds, Vamos a tomar 30 segundos nomás. and I want you to talk to the Lord about unity is a holy thing. Cada In your uno de home, ustedes in your church. hable con Dios acerca de esto, de que la unidad es preciosa, de que debe guardarse dentro del ámbito de su iglesia local. This is your time. Este es el tiempo suyo.